Argentina tiene rutas que parecen no tener fin, pueblos que se quedaron en el tiempo y sierras donde la niebla baja sin aviso. Pero también tiene lugares donde el silencio guarda secretos, historias que no están en los libros, pero que la gente sigue contando en voz baja. Esta noche no hablaremos de fútbol ni de tango. Vamos a recorrer el otro lado del país, ese que solo se ve cuando la luz se apaga. ¿Estás listo? Entonces siéntate cómodo, subí el volumen y disfruta, porque después de este video no vas a ver a la Argentina de la misma forma. La voz de la niña en la Ruta 38. Provincia de Córdoba, tramo entre Capilla del Monte y La Falda. La Ruta Nacional 38 serpentea entre pueblos turísticos, serranías tranquilas y paisajes que parecen postales. Pero cuando cae la noche, ese mismo camino se convierte en algo distinto, más denso, más silencioso, más extraño. Desde hace décadas, camioneros, vecinos y turistas que circulan de noche entre Capilla del Monte y La Falda afirman haber escuchado la voz de una niña pequeña, pidiendo ayuda. No hay gritos, no hay lágrimas, solo una frase repetida, clara, suave, como si viniera del aire. ¿Me ayudan? Estoy acá, estoy solita. Quienes han escuchado esa voz coinciden en algo. No parece sonar ni cerca ni lejos. Parece estar adentro del auto. En el año 2006, un conductor de remis que volvía vacío desde Cosquín rumbo a la cumbre hizo una declaración que se viralizó en cadenas de WhatsApp. Sentí como si alguien me tocara el hombro desde el asiento de atrás. Pensé que me había quedado dormido manejando, pero cuando me fijé en el espejo, no vi nada. Y la voz me dijo, no mires, solo escucha. Desde entonces, nunca más trabajó de noche. En estaciones de servicio cercanas, los empleados aseguran que cada tanto aparece algún conductor pálido, nervioso, preguntando si hay hospitales cerca o si alguien vio una nena perdida en la ruta. Pero nunca hay reporte policial y nunca falta ninguna criatura. Vecinos antiguos de Valle Hermoso cuentan que la historia tiene raíces en un accidente ocurrido hace muchos años, cuando un colectivo escolar cayó por una curva en un día de niebla densa. El siniestro fue real, figuró en los diarios de la época, pero la leyenda surgió después, cuando los rescatistas juraron haber escuchado una voz llamándolos desde donde no había nadie. La ruta fue reconstruida en ese tramo, pero la voz, según algunos, se quedó. Turistas que viajan con niños aseguran que los chicos a veces se alteran al pasar por esa parte. Dicen ver una nena con vestido claro parada cerca de un árbol, pero los adultos no ven nada, solo sienten un cambio en el ambiente. Es como si bajara la temperatura adentro del auto, como si algo pasara por al lado tuyo, pero sin tocarte. Marta R., vecina de La Falda, un motociclista que venía desde San Marcos Sierra, contó que al pasar por esa misma curva, su casco empezó a empañarse por dentro. Se detuvo para limpiarlo, y ahí escuchó, ¿querés jugar? No lo pensó dos veces. Volvió en dirección contraria, y nunca más volvió a circular de noche por ese tramo. Los escépticos dicen que puede ser una combinación de acústica serrana, cansancio y sugestión, pero eso no explica por qué tantas personas, en diferentes momentos, escuchan la misma voz, la misma frase, y la misma sensación de que no están solos. Algunos camioneros tienen su propio ritual. Cuentan que cuando escuchan la voz, encienden las luces altas, bajan la velocidad y repiten una frase. No estoy solo, ya te escuché. Ahora anda a descansar. No saben si sirve, pero ninguno ha tenido problemas después de hacerlo, y por eso, quienes conocen bien la zona te advierten. Si pasas por la 38 entre las 11 y las 2 de la mañana, no pongas música. No abras la ventanilla, y si escuchas una voz chiquita, no contestes, porque no busca ayuda, busca atención, y cuando se la das, vuelve. La casa del lamento que no se puede vender. San Miguel de Tucumán, provincia de Tucumán. En el centro histórico de San Miguel de Tucumán, rodeada de construcciones coloniales y comercios modernos, hay una casa que no figura en ningún cartel de venta, y no porque esté ocupada. Al contrario, nadie la quiere. La fachada es modesta,
de 2 pisos con ventanas altas y rejas antiguas, pintura descascarada, puerta de madera hinchada por el tiempo y una placa corroída por la lluvia donde apenas se puede leer el número de la dirección. Los vecinos la llaman la Casa del Lamento, y no por exageración, sino porque desde hace años, en ciertas noches, especialmente cuando hay viento norte, se escucha un quejido largo, como un llanto contenido, proveniente del interior. No hay muebles, no hay moradores, pero la casa suena como si alguien no pudiera dejar de llorar. Se intentó vender en 1998. Una familia joven, recién llegada de Salta, firmó contrato y comenzó a reformarla. A los 5 días, se fueron sin dar explicaciones. Solo dejaron una nota al portero del predio aolado: la casa respira y no quiere que estemos ahí. En los años siguientes, 5 intentos de venta, 5 abandonos, siempre en menos de una semana. Una agente inmobiliaria de la zona, que pidió no ser nombrada, contó que nadie logra sacar fotos del interior. Las cámaras se apagan, las memorias se corrompen o las imágenes salen borrosas, incluso en pleno día. En 2010, un programa de televisión local quiso grabar una nota sobre casas históricas. Al pasar por esta, el camarógrafo escuchó algo desde adentro, detuvo la grabación y aseguró haber oído una voz femenina que repetía: «No abras la puerta, no es tu casa». Nunca lo fue. Pensó que alguien vivía allí. Golpearon. No hubo respuesta, pero por dentro se escuchó un portazo. Y luego, silencio total. Un estudiante de arquitectura que participó de un proyecto universitario en la zona logró entrar con un grupo para tomar medidas estructurales. Estuvo menos de una hora. En su informe escribió una línea que sus profesores aún recuerdan: «La casa no tiene problemas estructurales. El problema es que parece estar esperando que vuelva alguien, y no somos nosotros». Los vecinos más antiguos cuentan que, a principios del siglo XX, vivió allí una mujer sola con fama de curandera. Algunos la buscaban por medicina natural, otros por cosas que no se decían en voz alta. Un día desapareció y nadie más volvió a verla. Solo quedó la casa. Desde entonces, todo intento de habitarla termina igual: insomnio, murmullos, llanto nocturno y una extraña humedad en el suelo de los cuartos traseros. En 2017, un turista francés que alquiló un Airbnb en la casa de al lado relató que despertaba siempre a la misma hora, 3:14 am, no por ruido, sino por una sensación extraña de ser observado desde la pared. Cuando intentó mirar por la ventana, vio una sombra en la casa contigua, pero no en el interior, en la pared exterior, como si alguien caminara por dentro proyectando su sombra en la calle. La sombra tenía el cabello largo y no se movía. Hoy la casa sigue cerrada, ni vendida, ni alquilada, ni ocupada, y los tucumanos ya no preguntan por ella, solo cruzan la vereda al pasar. No hace falta entrar, dicen. La casa te escucha desde que pones un pie en la cuadra. Y si te acercas demasiado, te va a mostrar por qué sigue sola y por qué nadie la puede llamar hogar. El monje de los pasillos de Santa Fe. Centro Histórico de Santa Fe, Argentina. En pleno corazón de Santa Fe, entre calles angostas de adoquines y árboles viejos, hay una construcción que solía ser un convento. Uno de esos edificios que parecen olvidados por el tiempo, pero que todavía tiene algo adentro. Fue clausurado en 1982, después de que el último grupo de religiosas se trasladara a otra sede. Desde entonces, el lugar quedó deshabitado, pero nunca del todo silencioso. Vecinos del barrio aseguran que por las noches se ven luces encenderse en el pasillo central, luces que no deberían funcionar, porque el edificio no tiene corriente eléctrica activa. Más inquietante aún es lo que varios afirman haber visto: una figura encapuchada con hábito oscuro y pasos lentos recorriendo el corredor del claustro, siempre en el mismo horario, alrededor de las 2:30 am. No camina como alguien normal, va como si flotara, con la cabeza agachada, como rezando. Marcelo, vecino del edificio lindero. En 1995, una empresa de turismo histórico solicitó permiso para usar el lugar como museo. Durante la primera inspección,
2 empleados reportaron haber sentido un cambio brusco de temperatura al cruzar una puerta interior. Uno de ellos escuchó claramente una voz susurrando una oración en latín, pero no había nadie más en el edificio. Cancelaron el proyecto. Un vigilante privado que custodiaba la manzana durante una remodelación cercana aseguró que vio la silueta de un monje en el patio interior. Pensó que era una broma. Al revisar con linterna no había nadie, pero encontró un crucifijo oxidado tirado en el suelo, aún tibio al tacto. No hay registros públicos de eventos trágicos en el convento, pero historiadores locales mencionan que, en tiempos coloniales, el sitio funcionó también como refugio para enfermos y que no todos sobrevivían. Una teoría entre vecinos dice que el monje es el último que quedó, alguien que se negó a irse incluso después de que el lugar fuera abandonado. Otros van más allá. Aseguran que no es un monje real, sino una presencia que se manifiesta como figura de autoridad para mantener el silencio del lugar. En 2007, un grupo de estudiantes de cine intentó grabar una escena de cortometraje allí. En la toma, mientras la cámara recorría un pasillo vacío, se ve, por breves segundos, una sombra proyectada desde una esquina. Una sombra que no pertenecía a nadie del equipo y que parecía moverse, aunque nadie más lo notó en el momento. Hoy, el edificio sigue cerrado. Nadie ha podido transformarlo ni venderlo, pero los vecinos saben que algo allí todavía respira, todavía camina y todavía cuida el silencio. Si pasás por ahí a la madrugada, no mires por las rejas, y si ves una figura oscura rezando, seguí caminando, porque si lo interrumpís, podés hacer que se fije en vos. La escuela sin sombra. Zona rural de la provincia de Jujuy, Argentina. En el norte de Jujuy, donde los cerros parecen tocar el cielo y las nubes bajan sin pedir permiso, hay un camino de tierra que conecta varias comunidades rurales. Allí, entre quebradas y pastos altos, dicen que existe una escuela que no se deja encontrar. No está en los mapas actuales, pero los más viejos del lugar recuerdan que sí existía y que era especial, porque la escuela 1437 no proyectaba sombra. Eso lo dicen con la cara seria, sin exagerar, como quien cuenta algo que no le gusta recordar. Don Felipe, de Tilcara, la visitó una vez de niño, hace más de 40 años. Era rara, hermano, blanca entera, con techos bajos. Llegamos al mediodía y el sol estaba fuerte, pero la escuela no hacía sombra. Nada, como si estuviera pintada encima del paisaje. Ese día fue el último que la vio. Iban a jugar un torneo intercolegial allí, pero al llegar el año siguiente, el lugar ya no estaba. Solo quedaban piedras y pasto alto, y nadie supo decir cuándo se había cerrado. En las décadas siguientes, varios maestros itinerantes aseguraron haber sido asignados a una escuela rural que nunca encontraban. Las coordenadas los llevaban a una llanura vacía, y, al regresar, nadie en la Dirección de Educación tenía registro de tal nombramiento. En 2011, una trabajadora social de la zona dijo haber visto la escuela desde la ruta, entre nubes bajas. Le pareció curiosa por su blancura total. Tomó una foto. Cuando revisó su celular, había una imagen borrosa de una estructura, pero sin detalles, y al acercarse al lugar, no encontró nada. Sentí como si me hubiera acercado a un lugar que no me quería ahí. No había nada, pero no me animaba a bajar del auto. Un joven senderista, Javier, que hacía un recorrido por comunidades indígenas, jura haberla visto al anochecer. Estaba sola, en medio del campo. Dijo que se notaba iluminada por el sol bajo, pero no tenía sombra, y el aire alrededor se sentía pesado, como si el tiempo estuviera detenido. Al día siguiente, regresó con su grupo, y no había ni rastro. Los pocos registros que existen, copias viejas en papel, mencionan un maestro llamado Aurelio N., desaparecido en los años 70. Nunca se encontró su paradero, pero su nombre aparece en una lista parcial de docentes asignados a la escuela 1437. En el pueblo de Humahuaca, una mujer mayor contó que su tío fue a dar clase allí. Volvió a los 2 días. Pálido, mudo. Solo escribió en un cuaderno: no tiene sombra, no hace eco, no quiere alumnos, no es una escuela.
Muchos creen que se trata de una ilusión óptica, otros de un error en los registros, pero lo extraño es que siempre aparece en relatos durante momentos de niebla, cuando el sol baja o sube, como si solo pudiera verse entre el día y la noche. Los pastores de la zona tienen un dicho: si caminas por la quebrada y ves una escuelita blanca, seguí de largo, porque si entras, puede que te olvides de salir, y puede que, cuando salgas, el tiempo afuera ya no sea el mismo. La criatura del lago Nahuel Huapi. Parque Nacional Nahuel Huapi, Bariloche, Patagonia, Argentina. El sur argentino es bello y salvaje. Lagos fríos, bosques cerrados, montañas nevadas y un silencio tan profundo que hasta lo imposible puede esconderse allí. Desde hace más de un siglo hay un rumor que cruza generaciones. Algo habita en las profundidades del lago Nahuel Huapi, una criatura, antigua, silenciosa, pero real. Los mapuches ya hablaban de ella antes de la llegada de los colonos. Decían que el lago tenía un espíritu dormido y que no debía ser molestado. El nombre más popular hoy es Nahuelito, pero no tiene nada de tierno. El primer reporte moderno fue en 1910, cuando un barco a vapor describió una masa negra emergiendo del agua y desplazándose contracorriente. Lo ignoraron. Pero en 1922, el Ministerio de Marina mandó una comisión a investigar. No encontraron pruebas, pero dejaron algo claro en su informe. Los testimonios son consistentes. Nadie busca atención. Todos coinciden en que lo que vieron no era humano, ni animal conocido. Desde entonces, hubo más de 60 reportes, y no todos son antiguos. En 2006, un grupo de kayakistas vio algo moverse bajo ellos. Dicen que la sombra era más larga que el kayak, y que el agua no estaba agitada, como si la criatura no desplazara aire, sino que deslizara bajo el agua como una cinta oscura. Uno de ellos, Lucas de Buenos Aires, relató: no hizo ruido, pero el kayak se balanceó hacia un lado, como si algo nos estuviera midiendo. Turistas que caminan por la costa en Villa La Angostura han captado en fotos una figura oscura al fondo del lago. Los biólogos lo atribuyen a troncos, sombras o ilusiones ópticas, pero algunas de esas fotos muestran ondas en el agua que no pueden explicarse tan fácil. Los pobladores locales, en especial los guías antiguos, no lo niegan. Simplemente no hablan mucho del tema. No le gusta que lo nombren. Aparece cuando quiere y se va cuando lo miras. Don Ernesto, pescador de la zona. En 2015, un grupo de buzos que hacía una expedición para estudios ambientales reportó lecturas extrañas en los equipos de sonar. Ecos enormes. En zonas donde no debería haber masa sólida, intentaron seguirlos. Los equipos se apagaron. Al volver, la grabación de profundidad estaba vacía. La leyenda dice que Nahuelito no es agresivo, pero reacciona si alguien entra demasiado en su territorio. En una noche de 2018, un turista hizo volar un dron sobre el lago. Lo perdió. Al revisar las imágenes recuperadas, en la última toma se ve una mancha oscura subir desde el fondo. Y luego, nada. Algunos lo comparan con el monstruo del lago Ness. Pero hay una diferencia. Nahuelito sigue apareciendo, año tras año, en fotos, en relatos, en aguas donde no debería haber nada. Ninguna expedición ha logrado rastrearlo. Y aún así, nadie puede negar que algo está allí abajo. El lago no guarda secretos, los muestra a quienes saben mirar. Pero hay cosas que mejor no ver. Guía local, sin nombre, entrevista en 2020. El último grito del ingenio azucarero. Ruinas del antiguo ingenio Santa Elena, provincia de Salta, Argentina. En el norte de Salta, donde los cañaverales crecen altos y el calor se queda pegado a la piel, se alzan los restos oxidados del ingenio Santa Elena. Fue uno de los más importantes de la región, activo durante décadas, hasta que algo ocurrió y nunca más volvió a funcionar. Oficialmente, cerró por razones económicas, pero los trabajadores de la zona cuentan otra historia, una que no está en los libros, pero sí en sus noches sin sueño. No se cerró por plata, se cerró por lo que pasaba adentro, por lo que se escuchaba después de las 5 de la tarde.
El ingenio tenía estructuras enormes, calderas, túneles y grúas de hierro pesado. Y según dicen, desde 1973 comenzaron a oírse gritos, siempre al atardecer. No eran gritos de dolor, eran de alguien llamando a otro. Una voz masculina, profunda, desesperada, pero que nadie podía ubicar. Primero pensé que eran obreros peleando, pero no era eso. Era un solo grito, siempre igual como grabado, pero que te hacía temblar. Víctor, ex trabajador del ingenio. Lo más extraño es que el grito siempre terminaba con un nombre, y ese nombre cambiaba. A veces era el nombre de alguien que trabajaba ahí. Otras, el de alguien que aún no había llegado a la planta. En 1976, un joven llamado Mariano comenzó su primer turno. Al tercer día, escuchó su nombre gritado entre las máquinas apagadas. Salió corriendo y nunca volvió. Años después, su hermano contó que Mariano seguía escuchando esa voz en sus sueños. No me gritaba para asustarme, me gritaba para que lo siga, como si quisiera mostrarme algo. Cuando el ingenio cerró, muchos pensaron que los gritos pararían, pero no fue así. Las estructuras quedaron abandonadas y el grito siguió. Pobladores cercanos dicen que en ciertas noches, cuando el viento baja desde los cerros, se oye claramente una voz lejana que retumba entre las paredes de ladrillo y metal oxidado. Se escucha como si alguien caminara por dentro, arrastrando una cadena, y después grita, un solo grito, largo, como de alguien que se quedó atrapado entre el tiempo y la máquina. En 2012, un grupo de exploradores urbanos intentó grabar dentro de la estructura. En el video, recuperado parcialmente, se escucha algo. No se ve ninguna figura, pero la cámara capta un grito seco, humano, fuerte, seguido del nombre Sofía. Nadie del grupo se llamaba así, pero al publicar el video, una mujer escribió en los comentarios: «Mi mamá trabajó ahí. Sofía era su mejor amiga. Murió atrapada en una caldera en 1972. Desde entonces, nadie más quiso grabar allí. Hoy, el ingenio sigue en ruinas, rodeado de pasto alto, máquinas dormidas y paredes que aún parecen escuchar. Los que viven cerca aseguran que, si te acercas solo, el grito te nombra, y que si respondes, el eco vuelve con otro nombre, el tuyo. Dicen que no es un fantasma, es el lugar, como si el ingenio estuviera buscando a los que lo hicieron andar, para no quedarse callado nunca más». Argentina no es solo tierra de gauchos, tango y fútbol. También es tierra de ecos. Ecos que vienen de rutas vacías, de edificios que nadie puede vender, de aguas quietas y de nombres que no deberían ser pronunciados. Estos misterios no están en los folletos turísticos. No los encontrás en Google Maps, pero viven porque todavía hay quien los escucha y quien los cuenta. Ahora te toca a vos. ¿Conocías alguna de estas historias? ¿Escuchaste algo parecido en tu pueblo o ciudad? Déjanos un comentario con tu experiencia o contanos qué otro país de Sudamérica querés que exploremos. Tu me gusta ayuda a que este tipo de contenido siga existiendo y llegue a más personas que aman el misterio como vos. Y si querés seguir con este viaje oscuro por el continente, hacé clic en la lista de reproducción. Cada video es una puerta y una vez que la abrís, ya no hay vuelta atrás.